¿Es normal que los hijos dejen de confiar en sus padres al crecer? Esto es una mentira que te han dicho para quitarte menos responsabilidad y sentirte menos culpable. Dicen que el silencio, las puertas cerradas y los secretos son solo etapas, pero en realidad el distanciamiento no es un proceso biológico, es una respuesta defensiva de tu hijo. Si sentís que hay un muro invisible entre vos y tu hijo, tenés que saber de que ese silencio es una señal de alerta, no una etapa normal del crecimiento. La confianza no se recupera pidiéndole que te cuenten las cosas que les pasan o diciéndole que vos sos su mejor amigo y que por eso ellos deben de contarte todo lo que les pase. La confianza se recupera transformando tu hogar donde la vulnerabilidad no sea castigada. Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Emmanuel Flores, soy psicólogo. Quédate hasta el final del video porque hoy vamos a hablar de cómo reconstruir ese puente desde los cimientos, asumiendo que la responsabilidad emocional empieza por vos como padre. Para entender por qué un niño deja de confiar en sus padres, debemos entender qué pasa en su cerebro. Cuando un niño percibe incertidumbre, es decir, de que él no sabe si hoy vas a reaccionar con un grito o con un abrazo, sus niveles de estrés se disparan. El cerebro entra en un modo supervivencia, donde prioriza su defensa antes que la conexión con vos. Muchos padres utilizan la manipulación emocional o el sarcasmo sin darse cuenta. Estas pequeñas agresiones hacen que se disparen los niveles de cortisol en el niño, y un cerebro lleno de estrés no puede aprender, solo puede protegerse. Si tu hijo siente que debe de caminar con mucho cuidado cuando vos estás cerca, ha dejado de verte como su guía y ha empezado a mirarte como una amenaza. La confianza empieza con la regulación de tu propio sistema nervioso, es decir, con tu reacción emocional. El error más común en la paternidad moderna es confundir gestión con conexión. Creemos que somos buenos padres porque le tenemos la comida lista, porque pagamos las cuentas, porque los llevamos a entrenar o porque tienen ropa limpia. Pero eso es gestión, no conexión. La disfunción aparece cuando los roles se vuelven transaccionales. Yo te doy esto y vos me das buenas notas o me obedeces. Aquí se rompe el rol de maestro emocional y el niño pierde su rol de aprendiz. Si la única conexión profunda ocurre cuando hay un problema que resolver, el niño aprende de que su valor para vos depende de su desempeño. Tu hijo necesita saber quién es dentro de la familia, no qué debe hacer. La mayoría de las familias viven en modo reactivo, apagando incendios diarios. Para recuperar la confianza necesitamos un norte, la visión familiar. No pensés en el problema de hoy si la habitación estaba desordenada. Pensá en cómo querés que sea tu relación con tu hijo cuando ya no viva con vos. ¿Qué valores querés que herede? Esta visión se sostiene con tradiciones predecibles. Y no hablo de viajes caros, sino de rituales innegociables. Por ejemplo, un desayuno con tu hijo en domingo, una caminata matutina o un código de apoyo. Estos eventos crean una memoria de seguridad. Cuando el mundo exterior se vuelve caótico, el niño necesita saber de que su círculo familiar tiene las reglas claras, pero también tiene momentos de paz garantizados. La predictibilidad es el antídoto número 1 contra la ansiedad filial. Para que la convivencia no se vuelva una batalla de egos, el niño necesita herramientas prácticas. No podés exigir respeto si no le enseñás cómo expresar el desacuerdo. Estas son las 4 bases de la comunicación funcional. Número 1, seguimiento de instrucciones sin resistencia. Entender de que la estructura da libertad. Aceptación del no y de la crítica. Desarrollar la piel gruesa necesaria para la vida adulta, entendiendo de que un límite no es el rechazo al afecto. Gestión de consecuencias. Aprender de que cada acción tiene su reacción natural, eliminando el sentimiento de castigo arbitrario. Desacuerdo apropiado. Validar su voz porque tienen derecho a no estar de acuerdo, pero también deben de aprender de cómo proponer una alternativa con respeto. Si entrenamos estas habilidades en momentos de calma, cuando lleguen los problemas, este lenguaje ya va a estar incorporado. El gran termómetro de tu relación es este. ¿Cómo te sentís después de haber corregido a tus hijos? Si terminan distanciados, resentidos o en silencio por horas y esas horas se vuelven días, no hubo educación. Hubo una lucha de poder. La meta es que tras una corrección el vínculo sea más fuerte. Que el niño sienta, me equivoqué, pero mi padre me ayudó a cómo repararlo. La confianza se repara cuando dejas de ser el juez y te conviertes en el mentor. La puerta de la habitación de tu hijo no se abre con una llave. Se abre con la seguridad de que al otro lado encontrará un lugar predecible,
firme y sobre todo seguro. No busques que te obedezcan por miedo, busca que te sigan porque confían en vos. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Si sentís que este video le puede funcionar a un padre de familia que vos conozcas, no dudes en compartírselo. Nos vemos en el próximo video. Chao.